Existe una pesadilla recurrente en el mundo de las operaciones de sistemas. O sea, imaginemos la situación. Es viernes por la tarde, un administrador de red decide desplegar una actualización menor de un software corporativo a 1000 equipos. Y bueno, se va a casa tan tranquilo. Claro, el clásico viernes trágico de sistemas. Exacto, el viernes trágico, porque el lunes por la mañana, al llegar a la oficina, pues se encuentra con 1000 pantallas azules, la base de datos de clientes totalmente inaccesible y un comité de dirección exigiendo cabezas. Ese desastre absoluto es la diferencia fundamental entre hacer doble clic en un archivo ejecutable en un ordenador personal y gestionar la infraestructura de una empresa. Es un escenario aterrador, la verdad, pero es completamente realista. La expectativa generalizada, impulsada por años de diseño de interfaces superamigables, es que instalar un componente de software debe ser un acto transparente y sin fricción. Ya, darle a siguiente, siguiente, finalizar. Eso es. Sin embargo, detrás de esa ilusión de simplicidad se esconde una arquitectura de decisiones críticas enorme. Y si falla una, pues la lías parda. Y precisamente por eso, nuestra exploración de hoy se centra en desgranar la verdadera ingeniería que hay detrás de este proceso. Tenemos sobre la mesa un texto fundamental. Hablo del capítulo 4 de un manual técnico sobre la operación de sistemas informáticos, que está centrado íntegramente en los procedimientos de instalación de software. Un capítulo denso, pero vital. Muy vital. Nuestro objetivo en este análisis a fondo es extraer las mecánicas reales, o sea, el cómo y el porqué de las operaciones de despliegue a gran escala. Porque, como bien ilustra el texto, instalar un programa en un entorno corporativo es una operación milimétrica que cruza fronteras legales, arquitectónicas y de automatización. Totalmente. El rigor aquí es la única red de seguridad. Y resulta fascinante que, el punto de partida de este manual no sea técnico en absoluto. Ah, ¿no? ¿Qué va? Antes de que un operador evalúe la memoria RAM, la latencia de la red o la arquitectura de un procesador, se enfrenta a un muro infranqueable, que es el marco legal. El ciclo de vida de una instalación comienza obligatoriamente con la auditoría de licencias. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí hay que derribar un mito gigantesco para quien nos escucha. Fuera del ámbito profesional de TI, se tiende a asumir que adquirir software es, no sé, como comprar mobiliario de oficina. Pagas la factura y el programa te pertenece. Es tuyo. Sí, es un mito muy común, pero el texto deja clarísimo que el software, por su naturaleza intangible, rara vez se posee. Físicamente, lo que ocurre es que adquieres un contrato, Ya. una licencia que te otorga unos derechos de uso altamente condicionados. Si lo analizamos desde una perspectiva corporativa, es mucho más parecido a un contrato de leasing de maquinaria industrial pesada. O sea, como comprar una entrada para un parque de atracciones. No has comprado la montaña rusa, solo tienes el derecho a subirte bajo unas condiciones muy estrictas, ¿no? Exactamente, muy buena analogía. Tienes derecho a operar la máquina, pero si superas las horas de uso estipuladas, si intentas modificar el motor por tu cuenta o si dejas que se suba alguien sin entrada, el contrato se rescinde. El manual, de hecho, tipifica estas licencias en categorías muy estrictas. A ver, cuéntame cuáles son. Pues, por ejemplo, las OEM que mueren irremediablemente si la placa base del hardware original falla. Luego están las licencias por volumen, que están diseñadas para la escalabilidad en grandes empresas. Y las basadas en suscripción, que actúan como un interruptor de luz, dependiente de que pagues la cuota mensual. Madre mía, tela. Y luego está el terreno pantanoso del código abierto. Porque claro, hablamos de licencias como la GPL, BSD, MPL o la europea, la UPL. Yo estoy seguro de que a menudo se confunde el concepto de software libre con la ausencia total de reglas o con que es de dominio público. Y ese es un error gravísimo. Que el código sea accesible no lo exime de obligaciones legales. De hecho, impone unas muy específicas. Tomemos como ejemplo la licencia GPL y su naturaleza copyleft. Uy, el famoso copyleft. Sí. Si un desarrollador corporativo integra un componente con licencia GPL en una aplicación propietaria de la empresa y la distribuye, la licencia GPL obliga a que toda esa nueva aplicación deba abrir su código fuente bajo los mismos términos. Ostras, claro. O sea que puedes exponer el código de tu empresa sin querer. Es el terror de los departamentos legales, te lo aseguro. Un error en la cadena de dependencias puede forzar la exposición de propiedad intelectual valiosísima. Por eso el manual subraya que el control de licencias es el paso cero.
innegociable. Un paso cero, que fíjate tiene consecuencias que van mucho más allá de una simple multa administrativa, porque el manual saca a relucir algo muy serio. Cita directamente el Código Penal Español, el artículo 270 y el Real Decreto Legislativo 1 de 1996. Sí, palabras mayores. Absolutamente. Cuando hablamos de piratería o de superlicenciamiento, es decir, tener más instalaciones activas que licencias pagadas, en un entorno con ánimo de lucro, estamos hablando de enfrentarse a penas de hasta 4 años de prisión. La responsabilidad legal que asume el operador y el director de TI es penal. Es un riesgo existencial para la organización, literal. Por ello, la trazabilidad es clave. Conservar los contratos, auditar periódicamente los equipos para cuadrar los números de instalaciones con los derechos adquiridos. Es la única manera de dormir tranquilo. Vale, supongamos que el departamento legal ha dado luz verde. Tenemos el contrato, no vamos a ir a la cárcel, todo bien. Pasamos al terreno puramente técnico. El siguiente gran bloque del texto trata sobre la fase de preparación y los requisitos. Y aquí no hablamos de mirar si sobran un par de gigas en el disco duro, ¿verdad? ¿Qué va? Ojalá fuera tan fácil. La evaluación de requisitos a nivel enterprise es una radiografía completa de la infraestructura. Como ingeniera, te digo que el técnico debe mapear la compatibilidad de la arquitectura, por ejemplo, diferenciando entre entornos x86 y x64, que determinan cómo se maneja la memoria. Pero el verdadero campo de minas, son las dependencias. El temido infierno de dependencias. Para nuestra audiencia que conoce el sector, el problema no es que un programa necesite una librería adicional, no. El problema es cuando colisionan entre sí. Exacto. El manual menciona componentes subyacentes críticos como distintas versiones de .NET Framework o los paquetes de Visual C++, o entornos como Java JRE. La complejidad está en que una empresa puede tener una aplicación antigua, una legacy, que funciona solo con Java 6, por ejemplo. Ya, el clásico programa de contabilidad de hace 15 años. Ese mismo. Y de repente el nuevo software de recursos humanos requiere la versión 17 obligatoriamente. Si el operador simplemente ejecuta el instalador del nuevo programa, pues te sobrescribe las variables de entorno compartidas y rompe instantáneamente la aplicación antigua. Madre mía, la que se lía. Pero espera, aquí voy a ser de abogado del diablo un momento. A ver, dime. El texto pone un énfasis enorme en que, para evitar estos desastres, el técnico debe leer exhaustivamente la documentación del fabricante antes de instalar nada. Las notas de la versión, los archivos README, las guías. Pero seamos sinceros, en la práctica actual, con metodologías ágiles y despliegue continuo, ¿quién tiene tiempo de leerse un PDF de 50 páginas por cada parche menor? Ya, te entiendo. Parece un consejo anticuado frente a la velocidad actual que confía en escáneres de vulnerabilidades automatizados. Es una objeción muy válida, pero si conectamos esto con el panorama general, la automatización es fantástica para detectar fallos de código, pero la documentación técnica sigue siendo insustituible a nivel de operaciones. Los escáneres automatizados buscan patrones conocidos, pero no pueden prever una incompatibilidad de diseño, los llamados conflictos 0D, que el fabricante acaba de documentar en ese PDF. Claro, el escáner no sabe que el nuevo parche choca con tu antivirus específico. Exacto. Las release notes, las notas de la versión, no son manuales de instrucciones genéricos, son mapas de calor. Te indican exactamente qué bugs no han podido solucionar todavía o qué integraciones te van a causar un bloqueo. Ignorar esa documentación es, literalmente, volar a ciegas. Entendido. Así que hay que encontrar el equilibrio entre la agilidad y leerse el dichoso manual. Bien, con el mapa de ruta claro, llegamos al proceso de instalación en sí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque expone el inmenso nivel de control que exige una instalación profesional. Cosas que el usuario medio ni sospecha. La instalación por defecto es el gran enemigo de la seguridad corporativa. Un operador avanzado utiliza la instalación personalizada para reducir al mínimo lo que llamamos la superficie de ataque. O sea, quitar todo lo que no sirva. Eso es, excluir deliberadamente módulos, complementos de telemetría, características adicionales que la empresa no va a usar. Menos código ejecutándose equivale a menos vulnerabilidades potenciales. Y luego está el tema de las cuentas de servicio, que me parece crítico. Si vamos a instalar un programa que funciona en segundo plano, no sé, un motor de base de datos, hay que definir con qué identidad interactúa con el sistema operativo.
Y el principio rector aquí es el de los privilegios mínimos. Es un error garrafal y tristemente súper común configurar un servicio para que se ejecute con las cuentas de máximo poder, como System en Windows o Root en Linux. Claro, porque si hay una vulnerabilidad en esa aplicación, pongamos un desbordamiento de buffer, y un atacante logra comprometer el servicio, automáticamente hereda los permisos de la cuenta que lo ejecuta. Exacto. Le abres la puerta grande. Si usa System, el atacante tiene las llaves del reino y puede moverse a sus anchas por toda la red. Precisamente por eso se deben provisionar cuentas de servicio dedicadas, sin acceso interactivo, limitadas exclusivamente a leer y escribir en los directorios estrictamente necesarios para que la aplicación funcione. Y se configuran los puertos de red manualmente para evitar colisiones. Fíjate, al leer todas estas configuraciones tan milimétricas, se me ocurre que instalar software a este nivel es exactamente igual que configurar la caja fuerte de un banco. No basta con comprar una caja muy pesada y dejarla en medio del pasillo. ¿Qué va? Buena analogía otra vez. Tienes que anclarla a los cimientos, tienes que configurar los engranajes, establecer protocolos de acceso granulares para el personal y asegurarte de que no interfiera con el sistema de alarmas existente para no crear falsos positivos. Durante el transporte, ¿verdad? Esto nos lleva a un punto vital del manual que protege contra los ataques a la cadena de suministro. Hablo de la verificación de la integridad del paquete de instalación mediante hashes. Los hashes criptográficos, algoritmos como MD5 o, mejor aún, la familia SHA, como el SHA-256. Me gustaría que profundizáramos un poco en esto, porque me parece brillante en su simplicidad. A ver, un algoritmo de hash toma un archivo de cualquier tamaño, ya sea un instalador de 5 megas o una imagen de 50 gigas, y lo procesa matemáticamente para generar una cadena de texto alfanumérica única de longitud fija. Como una huella dactilar digital. Exacto. Si cambias un solo bit de información en ese archivo original, el hash resultante será completamente diferente. Entonces, el fabricante publica el hash SHA-256 oficial en su web. El operador descarga el archivo ejecutable y antes de abrirlo, utiliza una herramienta para generar el hash de lo que acaba de descargar. Si ambas cadenas coinciden, letra por letra, se garantiza matemáticamente que el archivo es idéntico al original. Así es. No ha sido corrompido durante la descarga y ningún actor malicioso ha inyectado código o troyanos mientras transitaba por la red. ¡Qué maravilla! Y hablando de red y de escalas, el manual nos introduce en el aspecto que probablemente sea el más complejo de todo esto, los despliegues remotos y la distribución masiva. Sí, aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Porque claro, hemos blindado un único servidor, comprobado el hash, perfecto. Pero una empresa multinacional tiene 1000 ordenadores repartidos en 3 países distintos. ¿Cómo orquesta un técnico la instalación en 1000 equipos sin levantarse de la silla? Pues utilizando herramientas de distribución masiva que operan bajo diferentes arquitecturas. En entornos de Microsoft, el nivel más básico son las GPO, las directivas de grupo de Windows. Pero para una granularidad mayor, entramos en los sistemas push y pull. ¿Sistemas de empuje y tracción? Explícanos un poco esa mecánica. A ver, en un modelo pull o de tracción, como el que usan plataformas pesadas tipo Microsoft SCM o Intune, cada equipo tiene instalado un pequeño programa llamado agente. Este agente interroga constantemente al servidor central, preguntando si hay políticas nuevas o software para instalar. O sea, el equipo cliente tira de la actualización hacia sí mismo. Eso es, lo cual es excelente para lidiar con portátiles que se conectan y desconectan de la red impredeciblemente. Por otro lado, tenemos el modelo push o de empuje, usando herramientas como PDQ Deploy en Windows o Ansible y gestores como apt o yum en Linux. Donde, si no me equivoco, no hace falta instalar un agente previo en la máquina cliente. Exactamente. Herramientas como Ansible usan protocolos nativos de conexión remota, como SSH, para conectar directamente, lanzar los comandos de instalación y desconectar. Esto reduce la carga en los equipos finales y minimiza la superficie de ataque al no tener un agente escuchando 24/7. Pero aquí es donde entra la verdadera magia, lo que a mí me parece casi brujería informática, el concepto de instalación desatendida, porque independientemente de la herramienta que uses, los instaladores tradicionales siempre están diseñados para interactuar con un humano, ¿no? Claro, te piden aceptar los términos, elegir la ruta. Exacto.
Aparecen ventanas de diálogo preguntando si quieres crear un acceso directo. En un despliegue remoto a las 3 de la madrugada no hay nadie delante de esas pantallas para hacer clic en Siguiente. ¿Cómo responde la máquina a las preguntas del instalador? Esto plantea una pregunta importante, sí. Y la respuesta es inyectando las respuestas directamente en el motor de instalación mediante lo que el manual llama archivos de respuesta o answer files. Por ejemplo, en Windows con los paquetes MSI. Los Microsoft Installer. Sí, un archivo MSI es, en realidad, una pequeña base de datos relacional que contiene todas las instrucciones del programa. En lugar de permitir que la interfaz gráfica pregunte al usuario, el técnico genera un archivo con extensión .mst. Un archivo de transformación. Eso es. Este archivo modifica temporalmente la base de datos del MSI durante la ejecución. Le inyecta por adelantado el número de serie, define la ruta en el disco duro y suprime la creación de iconos. O sea, es como pasarle las respuestas del examen al instalador antes de que empiece a hacer las preguntas. Tal cual. Y para instalaciones completas de sistemas operativos, el manual detalla el uso del famoso autoattend.xml, que hace lo mismo para particionar discos o unirse al dominio corporativo. Lanzas el paquete por la red con comandos silenciosos y no se muestra absolutamente ninguna ventana al usuario. Es alucinante. A mí me gusta imaginar este proceso como una pianola. Esos pianos que tocan solos. El archivo de respuesta es el rodillo perforado que le dice al instalador exactamente qué teclas tocar, en qué orden y sin hacer preguntas. Y supongo que todo esto se programa de madrugada, claro. Sí, lo que llamamos ventanas de mantenimiento, para no saturar la red ni interrumpir a los trabajadores. Se usan tecnologías como Wake on LAN para encender los equipos remotamente. Se instala todo en silencio, se reinicia y se vuelve a apagar. Lo cual nos lleva a la mañana siguiente. El software se ha desplegado masivamente mientras todos dormían. ¿Qué ocurre a la mañana siguiente? El manual dice que la instalación no termina aquí. Ni muchísimo menos. La instalación no termina hasta que se prueba de forma rigurosa. Y no hablo de abrir la aplicación para ver si carga el logo inicial. Ya, eso sería muy cutre. Totalmente. Hablamos de pruebas funcionales y de regresión. Lo que funcionaba ayer sigue funcionando hoy. Además, hay que revisar periféricos complejos. Si has actualizado el gestor documental, tienes que comprobar que los escáneres en red con protocolos WIA o Twain siguen comunicándose o que los lectores biométricos responden. Vale. ¿Y si no responden? Entonces, ¿qué significa todo esto si ocurre un desastre? Volvamos a la pesadilla del lunes por la mañana con pantallas azules. Ahí es donde entra la red de seguridad definitiva. El concepto de rollback, la reversión. La regla de oro del manual es clara. Nunca aplicar una actualización en producción sin tener un plan de rollback operativo y probado. Claro, el famoso botón del pánico, que no es simplemente darle a deshacer en un Word. ¿Qué va? Ojalá. Si usamos máquinas virtuales, el hipervisor permite crear un snapshot o instantánea antes del despliegue. Congela el disco duro base y escribe todos los cambios nuevos en un archivo diferencial, un delta. Entonces, si la instalación del fin de semana falla estrepitosamente, hacer un rollback no es lanzar un script de desinstalación que puede fallar, ¿verdad? No, para nada. Es simplemente decirle al hipervisor que elimine ese archivo delta y vuelva a apuntar al disco duro congelado del viernes. Es una reversión casi instantánea. Y en sistemas físicos dependes de puntos de restauración. Documentar esto es lo que separa a un profesional de un simple aficionado. ¡Qué barbaridad! Hemos abarcado muchísimo terreno hoy. Si hacemos una recapitulación enérgica, hemos visto que instalar software es una danza complejísima entre la legalidad, los hashes, configuraciones paramétricas, herramientas de automatización como SSCM y un rigor extremo en pruebas y copias de seguridad. Es un ecosistema tremendo, sí. Pero fíjate, para cerrar, quiero lanzar una reflexión fascinante para que quien nos escuche le dé algunas vueltas. A ver, sorpréndeme. Con el auge imparable del software en la nube, el modelo SaaS, o software como servicio, nos enfrentamos a una paradoja. Cada vez más, el software empresarial complejo abandona el disco duro local y se ejecuta enteramente en un navegador web. Todo este delicado arte de instalación y resolución de dependencias ocurre ahora detrás del telón, en centros de datos gigantescos. Es verdad, y de forma totalmente invisible para el usuario final. Exacto. Así que la pregunta es, ¿llegará un punto en el que este complejo arte del despliegue local que hemos diseccionado hoy se convierta en una habilidad perdida?
¿Podríamos estar transformando nuestros potentes ordenadores de vuelta a ser simples terminales tontos? ¿Pantallas vacías conectadas a un servidor maestro lejano, donde realmente ocurre la magia? Madre mía, qué perspectiva tan interesante. Casi un viaje al pasado de la informática pero con tecnología moderna. Una reflexión provocativa y perfecta para terminar. A todos los que nos han acompañado en este análisis a fondo les agradecemos enormemente su tiempo. Esperamos que esta exploración haya arrojado luz sobre esa gigantesca maquinaria invisible que opera cada vez que un programa se instala. Mantengan la curiosidad intacta y nos escuchamos en la próxima exploración.